visto cosas preciosas, amén. Y creo que en los próximos días vamos a ver cosas mucho más mayores, amén. A su nombre. ¿Cuántos estamos listos a escuchar la palabra de Dios? Bien, vamos a la palabra esta mañana, gloria a Dios. Vamos a entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos hablando acerca de la serie titulada La celebración de la mesa del Señor, amén. Estamos hablando acerca de la importancia que tiene la mesa del Señor. Vamos a 1 de Corintios en esta mañana. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número, amados, 11. Y vamos a estar compartiendo, gloria a Dios, los versos números 18 en adelante. ¿Cuántos aman al Señor? Leamos desde el verso 17 al verso número 22. Y en esta mañana vamos a compartir, gloria a Dios, vamos a iniciar entonces nuestra serie titulada La celebración de la mesa del Señor. Y dice en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 17, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para ¿qué? Para lo peor. Verso 18 le dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, ¿qué? Aprobados. Verso 20: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Oremos. Padre que estás en los cielos, dile gracias, porque la palabra tuya es viva, dile, es eficaz, y más cortante que toda espada, dile, de doble filo. Dile: Padre, habla mi vida en esta hermosa mañana. Dígale: Padre, corre el velo, Señor. Dile: corre todo velo en mi vida, Padre. Toda ignorancia, toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Dile: muchas gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar, tenga la bondad. En esta mañana vamos a continuar entonces estudiando un poco acerca de la importancia que tiene la celebración de la cena del Señor. La semana anterior estuvimos hablando acerca de cómo el Señor, en aquel día cuando los judíos celebraban la Pascua, todos hemos de recordar lo que significa la Pascua. La Pascua es la fiesta nacional judía donde ellos establecen que un día fueron esclavos en Egipto. La Pascua consistía en pan sin levadura, hierbas amargas y cordero asado. Cada familia se reunía, ¿verdad?, para celebrar esta fiesta, que estaban determinando que Dios los había sacado de tierra de Egipto y los había trasladado a un territorio temporal. También recordemos que la Pascua solo predeterminaba una liberación temporal de un territorio físico a otro territorio físico. Nunca esta celebración tuvo el propósito de darnos liberación espiritual. Entonces la Pascua solamente era una forma de decir que un día fueron ¿qué? Esclavos en tierra de Egipto, y que Dios usó a Moisés para sacarlos de la tierra de esclavitud y trasladarlos a un territorio llamado Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Entonces la Pascua solo, mostraba una fiesta donde se determinaba un traslado de un territorio físico a otro. Era una liberación simplemente temporal. Pero cuando Jesús, en aquel día, cuando los judíos celebraron la Pascua, el Señor aprovechó para instituir la Santa Cena. Él cambió aquella gran fiesta de la Pascua por una mejor, donde Él estaba diciéndonos: he aquí vengo a traerles ¿qué? Verdadera liberación, verdadera paz, verdadera libertad espiritual. Cada vez que nos reunimos entonces para celebrar la cena del Señor, estamos diciendo que un día éramos esclavos del pecado,
que un día éramos siervos de Satanás, pero cada vez que levantamos la copa y levantamos el pan y nos reunimos como iglesia para, por supuesto, celebrar la cena del Señor, esto significa que estamos celebrando el triunfo, la libertad espiritual, no temporal, el traslado de un lugar, ¿verdad?, no temporal, sino espiritual. El punto es entonces que la Santa Cena, ¿verdad?, es una gran celebración donde todos los creyentes deben reunirse en torno a estos dos símbolos, la copa y el pan. No es una opción, es por supuesto una ordenanza. ¿Cuántos aman a Dios? Jesús entonces ha establecido dos sacramentos. Uno de ellos es la Santa Cena y por supuesto el bautismo. Estas dos cosas no son opcionales. Vamos hoy a mirar, por supuesto, el primer punto que Pablo presenta en este gran trozo de la Biblia llamado la perversión de la cena del Señor. ¿En qué consistía esta perversión? Miremos el verso número 17. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Pablo entonces en ciertas ocasiones había alabado a los creyentes, los había bendecido, porque por supuesto ellos habían cumplido. ¿Cuántos decimos amén? Los mandamientos que él había por supuesto dado de parte del Señor. Pero en esta ocasión ellos estaban pecando. La iglesia de Corinto estaba por supuesto pervirtiendo la Santa Cena. Dice: en esto no os alabo, porque no os congregáis, versículo 17, para lo mejor, sino para ¿qué? Lo peor. Bien, ahora dice que los corintios se habían reunido para lo peor, no para lo mejor, porque habían pervertido ¿qué? La Santa Cena. ¿Cuántos aman a Dios? Ahora dice: cuando reunís como iglesia. ¿Cuántos aman al Señor? El versículo 18 Pablo utiliza una frase que es iglesia. Dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como ¿qué? Como iglesia. Pablo aquí entonces utiliza la palabra iglesia, que en griego significa asamblea o congregación. Los corintios eran una iglesia, una asamblea, una congregación. Y en el Nuevo Testamento nunca se usa para hablar de un edificio o lugar de reunión, sino siempre de los creyentes. Todos hemos de recordar que la iglesia no es un edificio, la iglesia no son bancas, la iglesia, ¿verdad?, no es instrumentos, no es paredes. La iglesia son personas redimidas. ¿Qué clase de gente compone la iglesia? Personas que un día han aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. Y Pablo declara que cuando nos reunimos como iglesia, obviamente haciendo referencia no a un edificio. A veces la gente dice: me voy para la iglesia. Tenemos el tipo de expresiones, ¿verdad? Me voy para la iglesia. Resulta que este lugar no es la iglesia. Este lugar es un lugar donde se reúne ¿qué? La iglesia. ¿Cuántos decimos amén? El edificio simplemente es un sitio para reunirnos como iglesia, como asamblea. El punto es que Dios, por supuesto, está hablándonos de la importancia que tiene la reunión de los creyentes, la asamblea de los creyentes, al tomar y participar de la mesa del Señor. Entonces, el Nuevo Testamento nunca hace referencia, ¿verdad?, al referirse a la iglesia como un edificio, como un lugar, ¿verdad?, material, sino siempre a los creyentes. ¿Cuántos aman a Dios? Los creyentes conforman ¿qué? La iglesia, a su nombre. Al parecer, cada vez que los cristianos corintios se juntaban, discutían y peleaban, esto era como algo, ¿verdad?, que se presentaba dentro de la asamblea de los creyentes. En la congregación de los corintios parece que esto era el pan cotidiano cada vez que ellos se reunían como iglesia. Cada vez que se reunían como asamblea, no faltaba la discusión, no faltaba la pelea, no faltaba, ¿verdad?, el choque de personalidades, el choque de incompatibilidades. Y dice el verso, tenga la bondad 18, pues en primer lugar, cuando reunís como asamblea, como congregación o como iglesia, oigo que hay entre vosotros ¿qué? Divisiones. Entonces, al parecer, habían, ¿verdad?, cada vez que los creyentes se reunían, se juntaban, no había esa hermandad, no había esa coinonía, no había esa
¿verdad?, libertad para tratarse unos a otros. Al parecer había discusiones, habían malos entendidos, habían peleas entre ellos. Pablo llega a oído de Pablo y dice: oigo que hay entre quienes, entre vosotros, es decir, entre los creyentes. ¿Qué había entre creyentes? Peleas, divisiones. Unos pensaban una cosa, otros pensaban diferente, y esto era lo que se veía entre los creyentes en Corinto cada vez que se reunían a participar de la celebración de la mesa del Señor. Pablo escuchaba que había divisiones, que habían, ¿verdad?, grupos, que habían roscas entre creyentes. ¿Cuántos aman a Dios? Esto de las roscas, esto de los favoritismos entre la iglesia, tenemos que procurar cuidarnos de estas cosas. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Usted no cree que pueden haber roscas en la iglesia? ¡Claro! Cuando la iglesia va creciendo, comienzan a haber ciertos grupitos selectivos, y entonces comenzamos a tener preferencia por ciertas personas, y comenzamos a tener preferencia por ciertos hermanos, y nos olvidamos que cuando nos reunimos como asamblea, cuando nos reunimos como iglesia, el propósito es exaltar la persona más maravillosa del mundo, que es Jesucristo. A su nombre. Al parecer entonces, cada vez que los creyentes corintios se reunían, discutían y peleaban. Esto no es raro ver hoy en día en las asambleas cristianas, ver peleas a tal punto que llegan a agredirse físicamente. Se ha escuchado de personas en las congregaciones donde han llegado a extremos. Los extremos han sido tan grandes, tan complicados, que han llegado incluso a amenazarse entre ellos. Imagínense, esto estaba sucediendo entonces al interior de la iglesia de Corinto. Pablo escuchó que había entre ellos, ¿qué?, divisiones. Al parecer entonces, cuando reunís como iglesia, dice Pablo, oigo que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones. Entonces habían divisiones, habían, ¿verdad?, favoritismos, habían partidismos dentro de la congregación. Y Pablo entonces, como apóstol, empieza a ejercer autoridad sobre esa problemática que está al interior de la congregación. Ese es el deber del líder. Cada vez que exista desórdenes y empecemos a tener problemas de esta índole dentro de la congregación, el principal ejercicio del líder o pastor es poner, ¿qué?, orden. ¿Cuántos aman a Dios? Porque si permitimos que esto continúe en la iglesia, vamos a terminar mal dentro de la congregación. Ahora, Pablo utiliza una frase que es dividir, divisiones. ¿Qué había en la iglesia? ¿Qué escuchaba Pablo que había en la congregación? Divisiones. ¿Cuántos aman al Señor? Esta frase en griego es chismata, de la que proviene nuestra palabra cisma. Se refiere literalmente a romper o cortar. Esto es lo que había en la iglesia. Había un problema, ¿verdad?, que estaba ocasionando un sismo, un terremoto dentro de la congregación. Las divisiones obviamente significa cortar, amén, cortar con la armonía, cortar con la unidad entre ellos. Se refiere entonces a cortar, a romper. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Y metafóricamente a divisiones o disensiones. Los corintios, al parecer, no se podían poner de acuerdo en nada. Esto es algo que, por supuesto, en los días actuales es parecido. Dentro de la congregación existen hermanos que no se ponen ¿de qué? De acuerdo. Unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, pero no hay acuerdo. Al parecer, los creyentes en Corinto no se ponían de acuerdo en nada, y tampoco buscaban servirse unos a otros. La situación al interior de la congregación era una situación difícil, una situación, ¿verdad?, donde se escuchaban rumores, se escuchaban partidismos, que yo voy mejor con fulano de tal, que yo la paso mejor con fulano de tal, que para mí es mejor tal hermano, que me gusta como predica tal hermano, el otro no me gusta, estoy de acuerdo contigo, y habían divisiones entre ellos. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces los corintios, al parecer, no se podían poner ¿de qué? De acuerdo en nada, ni tampoco buscaban servirse unos a otros. En vez de participar juntos en el compañerismo y la adoración, pasaban su tiempo en excesos egoístas, discutiendo y peleando. Y Pablo entonces se entera de que estas situaciones se estaban presentando al interior de la congregación.
Cuando reunís como asamblea o como iglesia, oigo que hay entre ustedes, ¿qué cosa? Divisiones. Y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. Entonces, en vez de servirse y participar juntos en el compañerismo, en la adoración, en la celebración de la Santa Cena, en el apoyo mutuo, en el servicio constante y mutuo entre ellos, entonces estos hermanos, por supuesto, pasaban su tiempo en excesos egoístas, discutiendo y peleando, quizás debido a que sospechaba de que algunas cosas del informe podían estar exageradas. El apóstol quería otorgarles el beneficio de la duda, de modo que agregó, ¿y en parte qué? Y en parte lo creo. Es Pablo, por supuesto, como autoridad apostólica, empieza a ejercer autoridad y a poner orden dentro de la asamblea, especialmente cuando estaban tomando ¿qué? La Santa Cena. El punto fundamental es que estos creyentes, al adorar a Dios en la Santa Cena, no se podían de acuerdo, llegaban a discutir. La Santa Cena para ellos se había convertido más bien en un ring de peleas, en un ring de discusión, en vez de adorar y participar juntos. ¿Cuántos aman a Dios en la adoración? No obstante, no parece que le resultó difícil creer los informes. Pablo comenzó su carta reprendiéndoles fuertemente por sus divisiones, basadas, por supuesto, en lealtades de partido. Miremos un pasaje. Vamos a mirar allí capítulo 1 de Primera de Corintios, verso 10. Allí empieza Pablo a reprender a los corintios a causa de la lealtad de partidos entre ellos. Primera de Corintios, capítulo número 1, verso 10. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma ¿qué? Una misma cosa, y que no haya entre vosotros ¿qué cosa? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Parecer. Este es el punto fundamental. Por supuesto que estas divisiones estaban basadas en lealtades de partidismos. Habían ciertas roscas entre ellos, ciertas lealtades a ciertos ministros, a ciertos hermanos. Y entonces uno se unía con el otro y decía, dice el versículo siguiente, verso 11, que dice: porque he sido informado acerca de vosotros. ¿Qué clase de información tenía Pablo acerca de los creyentes en Corinto? Hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas. Sigue leyendo, ¿qué dice? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿O acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Verso 14, que dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, y de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Versículo siguiente, que dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de ¿quién? De Cristo. Versículo 18, que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El punto es entonces que la causa